Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de algo que se celebró ayer, 19 de abril, y es el Día del Aborigen Americano. Se celebra cada 19 de abril por recomendación surgida en el primer Congreso Indigenista Interamericano que se realizó el mismo día, 19 de abril, pero en 1940 en Michoacán, México. Esta fiesta se celebra en Argentina, Brasil y Costa Rica. Si bien fue una iniciativa de México y participaron un montón de delegaciones oficiales de los países de la Unión Panamericana y de muchos grupos indígenas. El objetivo del Congreso fue analizar la situación indígena y por supuesto esto derivó en la fundación del Instituto Indigenista Interamericano con sede en México, dependiente de la Organización de Estados Americanos. Pero en Argentina recién en 1994 se reconoció en la Constitución Nacional la preexistencia de los pueblos originarios, el derecho al respeto de su identidad y el derecho también a una educación intercultural y el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas, entre otros derechos. Quizás también lo que faltó fue hacer una depuración o redefinición de a qué llamaban originarios, porque cuando dicen originarios debería ser de origen, y hay culturas que no lo son y han quedado incluidas por falta de claridad, como por ejemplo pasa con los mapuche, que en realidad no son originarios. Llegaron a nuestro territorio a fines de los 1800, incluso después de nuestra Constitución Nacional, por supuesto después de haber arrasado y aniquilado a nuestros tehuelches, que sí eran originarios. Según la definición de las Naciones Unidas, pueblos originarios son los individuos o comunidades y pueblos amerindios que habitaban el territorio actual de la Argentina al momento de la llegada de los europeos en el siglo XVI, así como también sus descendientes actuales y pasados, mezclados o no con indígenas. Bueno, en la Patagonia Argentina quizás es donde se registren los vestigios más antiguos de población humana en toda América del Sur. Por ejemplo, en la localidad de Piedra Museo, que está en la provincia de Santa Cruz, el registro más antiguo data del año 13.000 a.C. y puede estar relacionado también con la presencia humana registrada en Monteverde, al sur de Chile, que también tiene una antigüedad del año 33.000 a.C. Estos descubrimientos no solo podrían poner en duda la teoría del poblamiento de América por la parte norte, por el estrecho de Bering en la glaciación wisconsiniana, que fue 25.000 años antes de Cristo, que fue justamente en la glaciación cuando se congeló todo el estrecho de Bering y las islas Aleutianas hicieron como un hermoso puente por donde el hombre pudo pasar desde Asia hasta América y de allí, buscando las zonas más cálidas hacia el sur, se fue diseminando. Pero la presencia tan antigua en un lugar tan al sur de la Patagonia podría también defender la teoría de que también esta zona se pobló por corrientes que vinieron desde Asia a través del Pacífico, aprovechando las corrientes que venían para este lado, y que llegaron a las costas de Chile y desde el sur de Chile llegaron al sur de la Argentina, o sea, lo que es nuestra Patagonia. Se supone que estos primeros habitantes del territorio argentino cazaban milodones y hipidiones, que eran como unos caballos sudamericanos que desaparecieron hace más o menos 10.000 años, además de guanacos, llamas y ñandúes o choiques. En esa misma zona está la Cueva de las Manos, que está a orillas del cañón del río Pinturas, en la provincia de Santa Cruz. Esta cueva es el registro artístico más antiguo de Sudamérica, data del año 7300 a.C. y se llama la Cueva de las Manos porque todas estas cuevas tienen pinturas rupestres, donde estos habitantes ponían la mano como si fuera un stencil y pulverizaban alrededor unas pinturas, unas tinturas hechas con fibras naturales, y supuestamente las soplaban a través del agujero de un hueso, y esto hacía un efecto de aerosol. Entonces ponían la mano, pulverizaban toda la pintura alrededor y quedaba la mano del color de la roca donde no había sido pintado. Estas pinturas también revelan muchos casos de polidactilia. Se ve que era muy común entre ellos tener más de 5 dedos. Hay casos de 6 e incluso hay una mano de 7 dedos. Esta Cueva de las Manos fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y es un paseo impresionante para hacer, la verdad es que vale la pena. Para el año 9000 a.C. ya había comenzado el poblamiento de la región pampeana y entre los años 7000 y 4000 a.C. ya empiezan a aparecer los primeros utensilios de piedra, armas de piedra como para cazar guanacos, que esto después es bastante más visible en las culturas de los patagones o tehuelches. Las culturas pampeanas y patagónicas no pudieron asentarse en comunidades fijas,
sedentarias, ni practicar la agricultura, ni ninguna cosa que fuera fija, por las condiciones climáticas y de sequía. Entre los inviernos crudos y las sequías tenían que ir moviéndose buscando las mejores condiciones como para poder acceder a lo que pudieran cazar o a lo que pudieran recolectar. Recién a partir de mediados del 1600, gracias a que los conquistadores habían traído caballos, ellos pudieron asentarse en un lugar y usar el caballo como para desplazarse y volver. A medida que crecían sus comunidades, se vieron obligados a recurrir a la agricultura de subsistencia, que era más bien como una horticultura, como para tener lo necesario para ir subsistiendo. Después, por supuesto, venían las sequías y le destruían todo. Las etnias de la Patagonia y de la zona pampeana eran los Onas o Selknam, los Yaganes o Yamaná, Patagones o Tehuelches septentrionales, como los denomina Casamiquela, que es muy estudioso de la parte patagónica, y también llamados Aón y Keng, como se llaman a ellos mismos en lengua tehuelche. Ellos lamentablemente fueron arrasados por los mapuche cuando invadieron desde Chile, robándoles el ganado y las mujeres y matando a cuanto tehuelche encontraban y cazando nuestros guanacos. En el litoral y el noreste la situación era un poco distinta. Ellos estaban en una zona que era muy selvática, llena de ríos. Estaban el Paraná, el Paraguay, el río Uruguay, el Salado del Norte, el Bermejo y el Pilcomayo. Entonces tenían acceso a la pesca, además de a la caza, y por ser una zona muy irrigada también tenían más acceso a frutos. Esta vida les convenía más que la agricultura o la ganadería porque era una disponibilidad permanente. Estos pueblos eran los guaycurúes, tobas, que toba en lenguaje guaraní significa frentudo, como que tienen la frente grande. Los com, mocovíes, avipones, malbalás, nivaclés o chulupíes o chunupíes, pilagaes y charrúas. Más hacia el oeste los matacos o huichis, vilelas, mocoretaes, timbúes, chanaes y querandíes. Algunas teorías tienen a los guaraníes como invasores, como que allá por el siglo XV desde el Amazonas venían en grandes cantidades, eran muy numerosos porque ellos habían podido desarrollar la horticultura, cultivaban maíz y mandioca y eso les permitía subsistir, les permitía reproducirse, tener familias más grandes porque tenían con qué alimentarlas. Bueno, lo dicho es que además arrasaron con los chanes y con los chorotes, esclavizando o matando a los varones y tomando a las mujeres por concubinas, generando así una nueva generación que fueron luego llamados chiriguanos. A pesar de lo bravos que parecían, fueron misionados por los jesuitas y por los franciscanos. Y por supuesto, como la iglesia también redacta su propia versión, hay distintas versiones. La de la iglesia, por supuesto, es que pudieron evangelizarlos y que eran un amor. Otras que, bueno, no eran tan amorosos, que se comieron algún jesuita. Y otras versiones también que dicen que no fueron tan bien tratados como la iglesia dice. En el oeste y noroeste y el norte andino pasó un fenómeno similar de transculturación, mucho menos violenta quizás, que fue de los quechuas. Esta zona se empezó a habitar para el 7000 a.C. aproximadamente por los quechuas. Después tuvieron una fuerte expansión cultural sobre muchos de los grupos de la zona, como los aymará, los calchaquíes, que eran descendientes de los diaguitas, los propios diaguitas y los huarpes. Estos pueblos fueron dominados entre 1480 y 1533 por los incas, que tenían un desarrollo muy superior. Esta influencia les dio una apertura cultural muy grande. Por ejemplo, se destacaron por tener cloacas, buena alfarería, aprovechar el metal pero de una manera muy fina, construir púcaras y hasta sistemas de riego, lo cual les permitía tener una agricultura mucho más rica. Además construían imágenes a gran escala, imágenes que al día de hoy podrían interpretarse como referencias geográficas para ser vistas desde lejos, como si fuera para ser vistas de gente que viene de otra galaxia. Por eso hay un montón de versiones que relacionan a todas estas culturas avanzadas con algo del más allá. El nombre diaguita en aymará significa extranjero, y parte de los diaguita eran los quilmes, que por rebelarse contra los españoles fueron expulsados desde el noroeste y traídos, 150 familias enteras, traídas a pie desde el norte de Tucumán y de Santiago del Estero, caminando hasta la actual localidad de Quilmes, donde los amontonaron en galpones en los que acumulaban a los esclavos que traían en los barcos. Por eso también muchos de ellos se contagiaron enfermedades y fueron muriendo y acá se diezmaron, quedaron muchísimos menos. El quechua era la lengua predominante y el legado cultural y el legado social que dejaron la agricultura, la construcción de terrazas, el riego artificial
y todo eso ayudó muchísimo también, y además el hecho de que ellos criaban llamas porque eso les permitía comerciar con otros grupos indígenas. Todas estas poblaciones fueron disminuyendo mucho en la Argentina por distintas razones. En muchos casos es enfermedades, el mestizaje, las campañas de exterminio o la inmigración de Europa. En el noroeste, Tucumán, Salta y Jujuy, no obstante, se conservan bastante las costumbres indígenas en las celebraciones, en los bailes, en las comidas. Hay una fuerte presencia colla, que es el grupo étnico en el cual se han fundido gran parte de los atacamas, los omahuacas, los calchaquíes y los chichas, y que ha recibido un influjo quechua fuertísimo también. En cuanto a las lenguas indígenas, cuando llegaron los europeos a América en el siglo XVI, se estimaba que se hablaban unas 35 lenguas indígenas en lo que hoy es el territorio de la República Argentina. Al día de hoy quedaron, en lenguas habladas por adultos, jóvenes y niños, el huichí, el toba, aba guaraní, el guaraní, chorote, pílaga y quechua. Hay otras comunidades que vienen de países vecinos que sí hablan el aymara y el guaraní. Por suerte ha habido una concientización y ahora el quechua se está enseñando en las escuelas del noroeste como sostén del patrimonio cultural, como segunda lengua. En cuanto a lenguas habladas solo por adultos mayores de 40 años, están el tapieté, el nadiclé y el mocoví. Y bueno, el mapudungu, que es la lengua mapuche, si bien no es un pueblo originario, sino ha venido tardíamente de Chile. Las lenguas habladas por pocos ancianos son el tehuelche, ya que quedan comunidades muy reducidas, donde solo hay ancianos y algunas madres jóvenes con hijos pequeños. Y lo que se mantiene dentro de la población criolla es el quechua santiagueño y el guaraní correntino. Los demás idiomas están casi perdidos y hay algunos experimentos sociales que están intentando revivirlos y recuperarlos como patrimonio cultural. En cuanto a las cosas que se han hecho justamente por sostener la diversidad y respetar su cultura, voy a enumerar algunas nada más. En la década del 60 tomó mucha fuerza en toda América Latina el tema del movimiento indigenista. Para 1970 se constituyó la Confederación Indígena Neuquina con todo el apoyo del gobierno provincial, terratenientes y Fuerzas Armadas de Neuquén. Para 1972 se hizo el primer Parlamento Indígena Nacional. Este hizo énfasis en la educación bilingüe, en la construcción de viviendas, la creación de hospitales en las zonas marginales, la exigencia de la participación indígena en los organismos oficiales y por supuesto reclamos de tierras y de títulos de propiedad en espacios que eran privados, cosa que desató bastante polémica. Para fines del año 69 se hizo en Chaco el Congreso Regional del Cabañero, donde también el reclamo de tierras fue el tema más escuchado. También se fundó a fines de 1973 la Federación Indígena de Tucumán, que por supuesto también reclamaban tierras, pero de manera un poco más violenta y enfrentándose a las autoridades. En Buenos Aires se creó el Servicio Nacional de Asuntos Indígenas, que depende del Ministerio de Bienestar Social. Se llevó a cabo el segundo Congreso Indígena Nacional y se creó la Federación Indígena de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Para 1976 surgió la Asociación Indígena de la República Argentina, que era de carácter apolítico. Tenía como objetivos el respeto por la persona y la personalidad cultural india, que se le reintegrara tierra al indio, que se le diera personería jurídica para las comunidades y que se le ofreciera libre empleo para los indios. Esta asociación, la AIRA, fue manejada desde sus comienzos por la etnia colla. En 1986, la conducción de esta entidad cayó en manos de Rogelio Huánuco, quien dijo que a diferencia de la administración anterior, acá iban a recibir a todos los indígenas que necesitaran ayuda, no importaba quién fuera. Las Naciones Unidas también hicieron su declaración. La resolución 61-295 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y el 13 de septiembre de 2007 se dispuso, entre otros derechos, que fueran libres e iguales y que tuvieran los mismos derechos que cualquiera a la no discriminación, que tuvieran el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente si lo deseaban en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Y la Organización de los Estados Americanos también hizo su declaración. En una resolución del 14 de junio de 2016 dispuso la autoidentificación de los pueblos, o sea que cada uno pudiera identificarse en su propia etnia, y el reconocimiento constitucional de los mismos.
La Organización de los Estados Americanos también hizo su aporte y el 14 de junio de 2016 sentó las bases para la autoidentificación, o sea que tuvieran derecho a autodefinirse, autoidentificarse como un pueblo originario o como un pueblo nativo, de acuerdo a lo que ellos consideraban que eran. El reconocimiento constitucional en la Argentina está desde 1853, que decía en el artículo 67, inciso 15, proveer a la seguridad de las fronteras, conservando el trato pacífico con los indios y promoviendo la conversión de ellos al catolicismo. Esto fue reformado en una reforma constitucional de 1994 y fue reemplazado por otro artículo donde reconoce la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos, les garantiza el respeto a su identidad y al derecho de una educación bilingüe e intercultural, reconoce la personería jurídica de las comunidades, le reconoce la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupaban, cosa difícil de delimitar, y les garantiza también que puedan tener derecho a trabajar esta tierra y que no tengan gravámenes o embargos. Bueno, y esto fue apenas un breve resumen del tema indígena o aborígeno, como le quieran llamar, de la República Argentina. Hay mucho más para decir, por supuesto, hay mucho más para polemizar. Yo no voy a entrar en polémicas, así que los dejo con esto, googleen todo lo que quieran y entreténganse porque es muy interesante. Por ahora me despido, les mando un beso y ya nos encontraremos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau. Mejor para mí, para vos.